¿Qué tal? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal, que bueno, pues estamos hablando ahorita de las plagas que azotaron a Egipto, ¿verdad? Estamos en una serie que ya hoy vamos a estar concluyendo las luchas del creyente y estamos derrocando dioses. Estamos comentando sobre estas plagas que bueno, pues Dios tenía que demostrar su poder a través de estos eventos que se vivieron en Egipto, ¿verdad? Cuando Dios decidió rescatar a su pueblo de la esclavitud. Así que es bien interesante todo esto porque siempre la palabra de Dios nos va enseñando más y más cosas que usted y yo debemos de aprender sobre el poder incomparable de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración para empezar con las siguientes plagas y que bueno, cada vez son más y más severas de parte de nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la vida, de la muerte, de toda la creación, de todo el universo. Le damos muchas gracias a Dios en el nombre de Jesús, su Hijo amado, su Hijo perfecto. Que su Espíritu Santo nos siga trayendo sabiduría, convicción a nuestras vidas, y sobre todo que esas áreas de nuestro corazón, las cuales todavía no han sido tratadas por el Espíritu Santo, que cada día sean restauradas por el poder incomparable de Dios. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Y aquellas personas que por primera vez van a ver esta clase, bueno, que sientan en su corazón ese deseo de conocer más y más de la palabra de Dios. Así lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues vamos a continuar con estas plagas, ¿verdad? Que fueron 10 plagas tremendas. Estamos hablando del libro de Éxodo, uno de los 5 libros del Pentateuco. Se le atribuyen estos 5 libros, Penta, 5, los 5 libros que se le atribuyen a Moisés, que fueron escritos por Moisés desde Génesis, lo que es el Éxodo, Deuteronomio, el Levítico, Números, todos estos 5 libros que todavía hoy en día, bueno, pues le dicen la Torah en Israel. Estábamos nosotros viendo en nuestras últimas plagas, ya vimos la plaga de la sangre. En cada plaga que Dios dejó caer en el país de Egipto, estaba derrocando un Dios. Volvemos otra vez a recordar que en Egipto, bueno, pues había mucha idolatría, mucha hechicería, mucha brujería. Y bueno, pues esto lo podemos ver, ¿verdad? A través del relato que hace el Pentateuco, sobre todo el Éxodo, cuando Dios decidió sacar a su pueblo de servidumbre, de con los egipcios, tenía que demostrar que su poder es por encima de cualquier cosa, ¿verdad? Del mismo diablo, que es la oscuridad, las tinieblas, la brujería, la oscuridad, todo eso no tiene ningún poder sobre nuestro Dios. Los ídolos menos. Entonces, el país Egipto tenía dioses de todo tipo, ¿verdad? Animales, tenía insectos, de todo tipo. Y por eso lo hemos estado viendo. Así que ya vimos la plaga de la sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, de los mosquitos, ¿verdad? Que las picaduras, se dice que era un enjambre de insectos, ¿verdad? Se dice que estas picaduras pues les causaron grandes molestias a los egipcios. Y en esta ocasión decíamos que los hechiceros del faraón no pudieron imitar el milagro, ¿verdad? De Moisés, que Dios hizo a través de Moisés, por lo que tuvieron que reconocer la superioridad del Dios de los hebreos. Entonces, en este caso se consideró que esta plaga de parte de Dios fue contra la deidad Geb, con G de gato y con B labial, Geb, la cual era un dios encargado de las situaciones terrenales del pueblo egipcio, como por ejemplo el funcionamiento, decían ellos, correcto de la fertilidad y de la vegetación. Los egipcios tenían dioses, le repito, para todo. Entonces, cómo las plagas iban unidas unas con otras, ¿verdad? Los mosquitos, las ranas, la sangre, y tenemos que recordar, ¿verdad? Que cuando se trasladaron las ranas, pues bueno, los mosquitos tuvieron más oportunidades de reproducirse de forma excesiva. O sea,
fue tremendo. O sea, yo le he comentado, ¿verdad? Que estas plagas se fueron haciendo cada vez más severas. Y la plaga de las moscas, que fue la cuarta plaga, también ya la comentamos, ¿verdad? Esto lo vemos en el Éxodo capítulo 8, versículos 20 al 32. En esta parte del texto bíblico se establece que un enorme enjambre de moscas infectó al país. Y según las escrituras, según la Biblia, los israelitas estaban ubicados en una zona llamada la tierra de Gosén, Gosén con G de gato, y no sufrieron de este mal. Dios siempre tuvo a su pueblo protegido de todo lo que el juicio que él estaba ejecutando sobre los opresores, sobre los enemigos. Les recuerdo que el pueblo de Israel vivió 430 años en este país y bueno, pues muchos años estuvieron ahí bajo la opresión del yugo egipcio, o sea, esclavos, ¿verdad? Allí podemos ver en esta cuarta plaga, ¿verdad? Que el faraón le solicitó clemencia a Moisés, pues rogándole que detuviera esta plaga. Y por supuesto Moisés oró a Dios, ¿verdad? Pidiéndole que se llevara las moscas, a lo cual Dios accedió. No obstante, el faraón no pudo ablandar su corazón. Lo hemos comentado también que Faraón siempre, aun y cuando veía los milagros de Dios, su corazón se endurecía cada vez más y más. Esto Dios lo permite, ¿verdad? Con un propósito. Él permite que nosotros todavía hoy en día podamos escuchar de su palabra. ¿Cuánta gente hay que no conoce nada de las Sagradas Escrituras y cuando escuchan todos los milagros, las promesas de Dios, dicen, qué bonito me siento, qué bien, qué paz me trae la palabra? Sí, es muy hermosa, no cabe duda, pero si nosotros empezamos a escuchar de la palabra de Dios y no empezamos a obedecer, eso nos va a crear un corazón endurecido y bueno, nos va a crear esa dureza nos va a crear que seamos indiferentes a las cosas de Dios y esa indiferencia, por supuesto que siempre va a tener consecuencias muy graves. Esta plaga de las moscas, se considera que la mandó Dios con la finalidad de atacar a Dúa, el dios egipcio encargado de la higiene personal y de los artículos del tocador. Fíjese nomás, ellos eran muy limpios, eran exageradamente limpios, no les gustaba la suciedad. Yo le comenté anteriormente que los egipcios se depilaban, se quitaban todo tipo de cabello, cejas, todo, para, según ellos, no acumular impurezas, que porque era falta de higiene. Entonces, ellos eran como que tenían una compulsión, ¿verdad? Llamémosle así, a la suciedad. Siempre andaban exageradamente limpios por fuera, pero no por dentro, ¿verdad? Entonces ellos tenían dioses, le repito, para todo. Acuérdese que las moscas, pues donde quiera van y se paran, son sucias. Y esto, bueno, pues a ellos, imagínense cómo les ha de haber caído, ¿verdad? Esta plaga que atentaban contra sus normas de limpieza, ¿verdad? Así que Dios tenía que atacar esta deidad, dijimos llamada Dúa. Y continuando con las plagas, vamos a ver ahora la otra plaga, la peste sobre el ganado. Aquí se comenta que esta quinta plaga consistió en una peste de dimensiones tremendas, que acabó con la vida de los pobres animales, ¿verdad? O sea, del ganado egipcio, ya fueran burros, vacas, camellos, cabras, ovejas, todo el ganado que los egipcios tenían terminaron por esta peste, que son como llagas que trajo, bueno, pues trajo consecuencias no nada más en el aspecto físico, ¿verdad? De esta enfermedad en los animales que dejaba a los animales allí muertos en medio de este país, sino que también fue una afectación a la economía, porque prácticamente pues se trajo desnutrición al pueblo al pueblo egipcio.
La muerte del ganado está asociado, dijimos también, con el ataque. Estamos haciendo un recordatorio breve. Estamos comentando sobre las últimas plagas de las cuales yo hablé en la última clase que usted puede ver aquí en este canal. Le decía yo que la muerte del ganado es asociado con el ataque de Dios, nuestro Padre amado, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fue un ataque hacia la diosa egipcia de las vacas, conocida como Hathor. Así, era otra diosa, ¿eh? Era otra diosa que tenía pues la cabeza de vaca y todo eso. Esta deidad, déjeme comentarle un poco, era la encargada de criar y amamantar al rey. Estamos hablando del faraón, además de ser la diosa de la mujer, la fertilidad y del amor. Con este nuevo ataque, el Dios de Israel volvió a demostrar una vez más su poder por encima de cualquier deidad pagana. Y hoy en día, exactamente lo mismo. Mucha gente hoy se preocupa porque otras personas tienen sus propios ídolos, sus propias deidades, pero pues eso no nos debe de preocupar, ¿verdad? Sobre todo a los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque Dios está por encima de todo lo que usted y yo creamos, por encima de todo. Él es el Todopoderoso, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él es todopoderoso. Es todo lo que yo le puedo decir. Entonces vamos a continuar ahora con la plaga de las úlceras. Esta descripción de esta plaga se encuentra en Éxodo 9, de los versículos 8 al 12, y se suele describir como una enfermedad del tipo cutáneo, que es como salpullido o úlceras. Anteriormente, en la muerte del ganado, bueno, pues se morían por diferentes causas, ¿no? Pero aquí estamos viendo que aquí el salpullido, así como, no sé, como llagas, también estaban manifestándose estas úlceras que afectó al pueblo egipcio, ¿verdad? Cuando vemos que Dios en la Biblia, que Dios les da instrucciones a Moisés y a su hermano que tomen 2 puños de hollín, o sea, de ceniza o tierra, y que las esparzan delante del faraón. Y de esta manera Dios extendió las úlceras y los salpullidos por toda la población. O sea, aquí ya estaba incluido el ser humano, no nada más el ganado, también el ser humano. La plaga afectó también a los hechiceros, también lo comentamos, quienes fallecieron sin poder sanar con sus conocimientos. Sin embargo, vale la pena resaltar que esta plaga no tocó a ninguno de los israelitas. Es muy probable que también el faraón se contagiara de estos terribles salpullidos. Sin embargo, se mantuvo en su posición y no quiso ceder, tampoco no quiso dejar a Israel salir de Egipto. Les puso varios pretextos: salgan ustedes, hagan aquí sus sacrificios en el país, dejen aquí a sus hijos, o sea, salgan ustedes y dejen aquí a sus hijos, hagan aquí sus sacrificios. Y ahora, bueno, pues se enfrentaba a otra situación. Pueden salir ustedes, aquí dejen sus ganados, aquí dejen sus pertenencias. Y les dijo, como siempre Moisés dijo, ni una pezuña vamos a dejar aquí. Él quería indicarle a Moisés a su manera cómo hiciera las cosas, pero ya Moisés y Aarón tenían instrucciones precisas de parte de Dios de cómo las cosas se tenían que hacer, de cómo iban a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Algunos consideran que esta plaga, también conocida como la plaga de los forúnculos, o sea, los salpullidos, las llagas, fue un ataque de Dios hacia el Dios que tenían ellos, a su Dios con D minúscula, Imhotep, quien era la deidad encargada de la medicina y del aprendizaje. O sea, supuestamente era el Dios médico y de la sabiduría, ¿verdad? Y con este ataque, bueno, volvemos a ver que el Dios de los israelitas, nuestro Dios,
demostraba su superioridad, incluso por el conocimiento y la disciplina médica de la época. Y hoy en día, déjeme platicarle algo, ¿verdad? En ningún momento voy a estar diciendo que los doctores no sean importantes. Son muy importantes y Dios les dio la sabiduría. Y por supuesto que Dios hace milagros a través de sus conocimientos, porque Dios es soberano y Él sabe de qué manera nos va a sanar a usted y a mí. Como muchas veces no necesitamos ni medicina ni doctores para recibir la sanidad de parte de nuestro Dios. Aquí con esta plaga, donde Dios está derrocando a Imhotep, aquí nosotros podemos tener, aquí vamos a ver claramente y tener en cuenta que Dios está, una vez más se lo repito, por encima de todo, por encima de todo. Hay gente que dice, yo ya sé mucho, yo tengo tantos estudios, yo soy aquí, yo soy allá, y a veces llegan a perder el piso, ¿sí? Porque dicen que saben mucho. Déjeme decirle, tenemos que ubicarnos porque por encima de Dios no está nadie y muchísimo menos la sabiduría terrenal. Dios está por encima del conocimiento y de la disciplina médica, de aquella y de esta época y de cualquier época. Dios está por encima de todo y tenemos y debemos de reconocer su superioridad en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, si este día usted ha recibido algún diagnóstico médico que le dicen los doctores humanamente, no, pues usted ya no tiene remedio, usted ya no tiene lucha, usted va a estar así, o ya no hay nada, usted diga, todavía no es la última palabra de ese Dios que demuestra su superioridad por encima del conocimiento y la disciplina médica. Dios tiene poder por sobre todas las cosas. Y tenemos nosotros que reconocerlo, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida. Esto Dios lo estaba permitiendo también, aparte de derrocar dioses, para demostrarle a Israel a qué Dios iban a estar ellos siguiendo. ¿Sí me explico? Porque los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Y mucha gente decimos que recibimos a Jesús y andamos caminando en obediencia y no es cierto, porque todavía nos llama mucho la atención el andarnos mezclando en el mundo. Y esto no lo digo con un aspecto de religiosidad en mi vida, no, pero sí tenemos que ser entendidos, entendidas de que las cosas de Dios no se pueden mezclar con las del mundo, ¿verdad? No podemos ni debemos. Lo santo no va con lo profano. Entonces estamos hablando de esta plaga que fue un golpe para la ciencia, para la medicina de los egipcios. Estos forúnculos, conocidos también como protuberancias dolorosas, que generalmente están así enmarcadas como en manchas rojas, su causante pues son bacterias que habitan en la piel de los humanos y que pueden causar serias infecciones, ¿verdad? Entonces, y dicen que este padecimiento es muy contagioso y que se extiende rápidamente entre las personas, así como una viruela, pero grande, o sea, cosas tremendas. Este pueblo de Egipto vivió esta enfermedad en la piel. Vamos con la plaga de la lluvia de fuego y granizo. Este mal, perdón, este séptimo mal, o sea, esta plaga, se puede encontrar descrito en el Éxodo 9. Vaya usted, va a leer todo Éxodo capítulo 9, pero en los versículos 13 al 35 explica cómo, en qué consistía esta plaga de la lluvia de fuego y granizo. Se dice que consistió en una destructiva y violenta forma de así como una tormenta enviada por Dios cuando éste le pidió a Moisés que alzara su vara hacia el cielo. Este mal fue considerado más sobrenatural que las plagas. Aquí Dios está mostrando su poder sobre los elementos de la naturaleza. Aquí con estas plagas, a usted y a mí también Dios nos está enseñando que Él es Señor de todo, de todo.
Él controla los elementos de la naturaleza, Él controla las enfermedades, Él controla la vida y la muerte, Él sabe todo porque Él nos crió, ¿verdad? Entonces, esta tormenta, podemos decir, azotó a todo el país de Egipto, menos donde estaba el pueblo de Israel, en la tierra de Gosén. Este volvió otra vez a pedirle a Moisés que eliminara esta plaga. El granizo, la tormenta destruyó todos los cultivos. Cuando graniza, normalmente, como vemos que caen las bolitas de hielo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Causan mucha destrucción. Tenemos miedo porque los coches se maltratan, se les quedan así hundidas las bolitas, así, se quedan afectados en su carrocería los autos, digo, principalmente. En los cultivos ni se diga, destruye por completo los cultivos. En esos tiempos los comentaristas, los estudiosos de estas plagas de la Biblia, dicen que eran bolas como pelotas de béisbol las que azotaron a Egipto en ese tiempo cuando azotó esta plaga, valga la repetición. Entonces, pues aquí vemos que la tormenta destruyó todos los cultivos y los huertos egipcios, además de afectar también un considerable número de cabezas de ganado y de personas. Aquí no nada más estaban siendo destruidos los cultivos y los huertos familiares, sino también de la potencia que traían. Yo me estoy yendo a lo mejor corta, ¿no? Al decir que los granizos eran como pelotas de béisbol, pero imagínense con la fuerza que caían. Entonces también dejó bajas considerables entre los animales y personas. Dios le mandó decir a Faraón, ¿verdad? Que su pueblo que tenía que protegerse porque iba a caer otra plaga tremenda. Vamos a leerle, ¿qué le parece? Del versículos del 13 en adelante en Éxodo 9. Vamos a ver aquí. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, aquí lo dice la Biblia, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y que no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Escuche. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir a sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Entonces, este granizo no cayó solo, cayó junto con fuego. Usted puede seguir leyendo muy tranquilamente el libro de Éxodo. Y aquí a mí me llama mucho la atención y siempre lo he dicho y lo voy a decir. He puesto algunos ejemplos, pero Dios es tan bueno, tan perfecto, tan sabio, pero sobre todo su misericordia es mucho mejor que la vida, que Él nunca manda una prueba antes de avisarnos. Y estamos hablando de que les estaba todavía dando una oportunidad a los enemigos. Estamos hablando de los enemigos, porque su pueblo estaba protegido. Cuando usted y yo caminamos
bajo la cobertura, bajo el abrigo del Altísimo, Dios se va a encargar de protegernos. Eso puede usted estar total y absolutamente seguro. Aquí el pueblo de Israel no estaban siendo obedientes todavía, sin embargo, Dios ya estaba mostrando su poder. Dios ya se iba a encargar de su pueblo. Si su pueblo se portaba mal, ya Dios se iba a hacer cargo, no los enemigos. Dios se iba a hacer cargo de su pueblo. Aquí estamos viendo que como todavía les dio oportunidades a los enemigos de que reconsideraran, de que se protegieran. Y muchas veces usted y yo le damos la palabra de Dios a alguien y le advertimos y por una le entra y por la otra oreja se le sale. ¿Cuántas veces no nos ha pasado con mucha gente? Yo platicando con mujeres del grupo les decía yo, creemos que de Dios podemos ir, ay, qué bonito se escucha la palabra de Dios en la iglesia, en grupos de conexión, en grupos de células de casa, donde tú vayas y escuches la palabra, es una gran bendición. Pero el día que por X, Y o Z no quieras, no, ya no, ya no quiero ir. Yo tengo mi propia religión o ya no quiero ir. No, espérame poquito, no es tan sencillo. Tú ya escuchaste de la palabra y dice la Biblia, no lo digo yo. La palabra de Dios no vuelve vacía. Ya, ya te llegó, ya escuchaste, ya se te quedó allí. Ya si tú no quieres entender, te vas a enfrentar a consecuencias. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Muchos de los egipcios, no, ¿qué voy a andar haciendo yo caso? Claro que no. Murieron, murieron sus ganados. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que siempre, siempre nos dé esa sabiduría, que nuestros oídos espirituales siempre estén listos para escuchar lo que Dios nos habla. Ok, tú y yo somos ya hijas e hijos de Dios, muy bien, pero aún así tenemos que estar siempre en una continua comunión y pidiéndole a Dios esa sabiduría para poder obedecer en lo que Él nos demanda. Entonces, yo le comento, ¿verdad? Que aquí esta plaga de fuego y granizo dejó destrucción entre cultivos, huertos, ganado y personas, ¿verdad? Fíjese nada más. Otra vez, el faraón le suplicó a Moisés por tercera vez que eliminara la plaga. No en todas las plagas le suplicaba a Moisés. No, 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 su arrogancia, su endurecimiento no le permitía. Pero esta era la tercera vez que le dijo a Moisés, pues quita esta plaga, ¿verdad? Aquí estamos viendo que, bueno, él no entendía contra quién o contra qué se estaba él enfrentando, Faraón. O no quería reconocer o de plano estaba tan ciego que no nada más tenía endurecido el corazón, sino que también estaba ciego para entender que estaba contendiendo él contra el Dios omnipotente, contra el Dios todopoderoso. Él volvía, se quitaban estas plagas y él volvía a su postura original de ser un tirano esclavizador. Este desafío que Dios mandó, ¿verdad? De fuego y granizo, Dios derrocó al dios Horus, Horus, Dios Horus, conocido también como el anciano. Esta deidad está representada todavía en los jeroglíficos o en los tallados que hay todavía en Egipto. Está representado como un cuerpo de hombre con una cabeza de halcón. Y decían los egipcios que era el dios del cielo y una de las deidades principales del panteón egipcio, así como usted lo escucha. Aquí Dios le dio con todo, dijo como que tú eres el Dios del cielo. Claro que no, yo soy el Dios de todo el universo, no nada más del cielo, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo Dios sigue derrocando dioses, sigue dejando su enseñanza tremenda con cada plaga. Y vamos a la octava plaga. Esta octava plaga es una peste
que azotó a Egipto y que fueron las langostas. ¿Las conoce usted, esos animales así que andan en el campo, patones con alas? Según el Éxodo capítulo 10, versículos del 1 al 20, antes de que Dios enviara estos terribles insectos, Moisés decidió otra vez advertirle al faraón de lo que podría suceder si éste no aceptaba lo que Dios le estaba diciendo, que dejara ir a su pueblo. Pero no, pues a Faraón no le importó eso, ¿verdad? Los consejeros del gobernante ya le estaban pidiendo, ¿verdad? Le imploraron a este que permitiera a los hebreos marcharse junto con Moisés. Y no entendía, no hacía caso. Ellos ya sabían, ellos tenían más visión, ya habían soportado tantas penurias. Sin embargo, el faraón no quiso cambiar de parecer. Ah, no, dijo, claro que no. Y hoy en día todavía seguimos viendo, ¿verdad? Seguimos viendo todavía mucha gente, muchos corazones endurecidos, que aunque veamos las pruebas en nuestra vida, en nuestra casa, con nuestros hijos, en lo que más amamos, no queremos ceder. Traemos mucha soberbia, mucha ira, mucho resentimiento, mucha amargura y quizá producto de heridas que usted tiene desde su niñez, ¿verdad? Pero no es la manera de que esas heridas sanen. La única manera de que esas heridas sanen que le han ocasionado a usted que sea como es hoy en día es acercándonos al Dios misericordioso, al Padre de nuestro Señor Jesucristo y decirle, Señor, yo sufrí todo esto en mi infancia, en mi adolescencia, en mi adultez y me ha dejado herido. Por eso yo me rebelo contra ti, por eso soy tan duro, soy tan dura de corazón, por eso me enojo con facilidad, etcétera. Tenemos que tener humildad para reconocer delante de Dios, porque tenemos que levantar la bandera de paz cuando usted y yo estamos viviendo una serie de calamidades en nuestra vida que no son normales. Aquí estamos viendo que Dios está haciendo juicio sobre este país. Ya las personas, los consejeros de Faraón le decían, por favor, mira, ya hemos vivido cosas tremendas, ya déjalos ir, que se vayan. Él seguía en su misma postura. Estos insectos, estas llamadas langostas, devoraron todo lo que encontraron a su paso. Y hoy en día sigue siendo una plaga destructora para los sembradíos, por lo que acabaron con los pocos cultivos egipcios que se habían salvado de las plagas que ya hemos venido comentando. O sea, todavía no entendían. O sea, se comieron no nada más las plantas, sino también los árboles de la región. Viendo a su país devastado, otra vez Faraón le suplica a Moisés que erradicara esta plaga, ¿verdad? Y ya se comprometió a dejar salir a los esclavos. Sin embargo, en cuanto las langostas desaparecieron, él volvió a cambiar de parecer. Esta plaga, ¿para quién estuvo dirigida? ¿Para qué Dios? Para el dios Shu, quien era la deidad encargada de proteger disque el aire, los vientos secos y las atmósferas. Esto se debe a que Dios contaminó todo el aire con estos insectos voladores. Supuestamente era el que protegía el viento, las atmósferas, el aire. Según esto, esa deidad llamada Shu era el que controlaba todo eso. Pues Dios le dio también a esta deidad un golpe bajo. Ya sabemos que son inexistentes, pero bueno, los egipcios creían que existía este Dios con D minúscula. Y contaminó todo el aire, ¿verdad? Con estos insectos de este tamaño voladores. Entonces, estamos viendo que cada vez las plagas son más severas. Y ahora vamos a la plaga número 9, la plaga de las tinieblas o de la oscuridad. Y yo creo que ahorita, si hablamos de plagas, estamos viviendo esta plaga. Hay mucha gente que está en oscuridad, en tinieblas. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, y eso es oscuridad. Este mal explicado en el versículo 21-29 del mismo Éxodo
ocurrió cuando Dios le pidió a Moisés que estirara sus manos hacia arriba. Así traería total oscuridad hacia el pueblo egipcio. Según las escrituras, esta oscuridad era muy pesada, era muy densa, o sea, se sentía pesada. No sé si usted haya visto alguna vez la niebla, ¿sí? Aquí no, porque yo vivo en una ciudad que es un desierto, pero personas que viven en lugares donde llueve constantemente, donde el clima es muy húmedo, se ve la niebla y muchas veces esta niebla es muy densa, o sea, muy pesada. Pues dice la palabra de Dios que esta oscuridad era muy pesada, por lo que no se podía percibir, no se podía ver. Estas tinieblas, fíjese nada más qué tremendo, estuvieron sobre el país de Egipto durante 3 días. Y fíjese lo que dice también las escrituras, que hubo claridad, hubo luz en las habitaciones de los hebreos. Hoy en día, la apostasía religiosa, la rebelión contra Dios, la rebelión contra sus mandamientos, todo eso es una obscuridad espiritual. Ya las tinieblas están muy densas. Esta oscuridad es muy pesada la que está abrazando a este mundo. Y cuando usted y yo, como hijas e hijos de Dios, proclamamos la palabra, somos como luciérnagas en medio de la oscuridad. Los egipcios no veían más adelante de su nariz, pero los israelitas en sus habitaciones, dice la palabra, hubo claridad. Usted y yo, entre más busquemos de la palabra de Dios, como dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, nosotros vamos a tener esa lámpara, que es la palabra de Dios, que nos va a ir guiando en este mundo lleno de oscuridad, lleno de tinieblas. Por donde quiera que usted voltee, ve rebelión, ve crítica, ve juicio, ve perversiones de maldad, el ser humano matándose hasta por quítame estas pajas, la perversión sexual en todo su magnitud. Estamos viendo más y más la densidad de esta oscuridad. Así que cuidado con eso, no nada más en los tiempos de Israel, en los tiempos que fue liberado Israel, sino ahora, hoy en día, seguimos viendo esa oscuridad densa en el mundo. Así que usted y yo tenemos que estar buscando cada vez más y más de Dios en nuestro aposento, establecer esa comunión con el Creador. El Señor Jesucristo es la luz del mundo y Él es el único que nos da la luz para poder caminar sobre esta oscuridad. Entonces, estas tinieblas se mantuvieron durante 3 días. Exactamente, mire cómo la palabra de Dios, cómo la Biblia misma, en todo está revelando proféticamente a Jesucristo. Estos 3 días, Jonás estuvo en el vientre del pez, pero también una representación de lo que Jesús iba a estar en el Seol, luchando contra la muerte para resucitar al tercer día. Señor Jesucristo, en este tiempo, Él ya venció las tinieblas. Él ya venció la oscuridad. Qué hermoso, porque estamos viviendo sin duda otro tiempo. En aquellos tiempos, todavía el Hijo de Dios no hacía ese sacrificio tan tremendo en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Hoy estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Estas tinieblas fueron disipadas por la muerte del Hijo de Dios. Así que yo le recomiendo que usted siga, usted que ya tiene a Cristo en su corazón, siga proclamando la palabra, siga llevando la palabra a aquellas personas que viven en densa oscuridad. Y esta clase también tiene como principal objetivo
de llevar luz en medio de las tinieblas. El faraón le dijo a Moisés que dejaría ir a los israelitas si las tinieblas eran apartadas de Egipto. Sin embargo, escuche, solo dejaría ir a los hebreos si estos le dejaban su ganado. Ah, por supuesto, como le dije anteriormente, a Moisés no le gustó. No le gustó que le dijera esto, esta condición, claro que no aceptó, ¿verdad? Esta plaga, yo le quiero explicar a usted, es la más significativa de todas y le voy a explicar por qué. Se trató de un daño directo hacia Faraón, hacia el diablo directamente, porque es personificado el faraón como el diablo, ¿no? ¿Por qué hacia el faraón es un daño directo hacia él? Porque Ra, que era el dios sol, que representaba al sol y representaba al gobernante egipcio, decían que el faraón en turno estaba emparentado con ese dios llamado Ra, que era el padre, supuestamente, de todos los dioses y que para ellos era el juez supremo. Que era el dios Sol, que él, por eso pues, las tinieblas no le hacían nada, pues ya ve que sí. Entonces, este fue un golpe directo ya para el faraón. Y mire, yo le voy a decir algo. Muchas personas tenemos el concepto de que Dios es única y exclusivamente amor. Y sí, sí es amor, pero por supuesto que es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es verdad, es amor. Ay, pero también es disciplina. Y si no hay disciplina, no hay amor. Y eso nosotros lo podemos ver en nosotros mismos. Usted además, si usted es madre o padre, usted disciplina a su hijo o hija porque le ama. ¿O me equivoco? Porque le ama, ¿verdad? Si no la disciplina o no lo disciplina es porque pues, simplemente no le interesa, ¿verdad? Así de sencillo. Porque es un rechazo hasta cierto punto. Pero cuando amamos a nuestros hijos, los disciplinamos porque los amamos y no queremos que les vaya mal. Entonces, aquí estamos nosotros viendo todo un proceso, ¿verdad? De cómo Dios va aumentando, da oportunidades. Aquí mismo a Faraón le dio oportunidades de que se arrepintiera. Con todas las plagas. Es lo mismo cuando a una persona que no quiere absolutamente nada con el Señor Jesucristo, le da muchas oportunidades porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero si usted sigue empecinado, empecinada en no aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y usted sigue empecinado o empecinada en creer a su manera y adorar a su manera y creer como usted, no, pues yo tengo mis propios dioses, yo tengo mi propia forma, olvídelo, ¿eh? Más vale que lo vaya olvidando, que no se haga ilusiones, porque así no camina Dios con uno, ¿sí? Aquí estamos viendo, ¿verdad? Cómo Dios va endureciendo, es la penúltima plaga en la cual Dios le asesta un golpe bajo a la soberbia del faraón, a lo que creía toda la gente, lo dejó muy mal parado Dios delante de todo el país. Ah, caray, pero ¿cómo? Que el Dios de los hebreos haya traído semejante oscuridad tan pesada. Si aquí está el faraón, que es el hijo del dios Ra, el del sol, etcétera. ¿Sí sabe cómo? Dios humilló y avergonzó al Dios, pero más al faraón, porque al faraón sí lo veía. Al sol, bueno, pues decían que era el dios sol, ¿verdad? No. Aquí estamos nosotros viendo. Estamos viendo cómo Dios ya con tanta plaga no entendió el mensaje, faraón, dijo, ahora voy directo contigo, te voy primeramente a ejecutar juicio, justicia, juicio sobre tu actitud de rebelión. Y Dios, te digo, es un Dios de oportunidades y muchas veces Dios la primera oportunidad te la da, no entiendes, no entendemos y así va subiendo, le vea un poquito así como el horno
va calentándose como en los tiempos de Daniel, ¿verdad? Que los enemigos los metieron a los jóvenes acompañantes de Daniel a un horno que calentaron 7 veces. Bueno, pues Dios también a través de las pruebas, cuando tú y yo no entendemos, tiene que ir subiéndole un poco de intensidad. Bien, aquí yo le puedo decir a usted que el Señor siguió dándole oportunidad a Faraón y antes de soltar la última plaga, Dios dio ciertas instrucciones. ¿Por qué? Porque ahora va a ver usted la tremenda plaga que va a azotar al país de Egipto. Ya dijo Dios, ya te he tolerado mucho, ya te he dado muchas 9 oportunidades y no has entendido el mensaje. En el capítulo 11 de Éxodo y 12 también, Él mandó el ángel de la muerte. Dicho mal acabó con todos los primogénitos, ya que fueron asesinados por un ángel de la muerte enviado por Dios. Antes de soltar esta última plaga, Dios les ordenó a sus israelitas que tiñeran sus puertas con sangre de cordero, los marcos de las puertas. De esta forma, el ángel de la muerte no tocaría a ningún primogénito hebreo. Todos estaban en sus casas, todos estaban recibiendo las instrucciones de parte de Dios a través de Moisés, que tenían que sacrificar un cordero y la sangre de aquel animalito con una como tipo estopa empezaron a cubrir el dintel o el marco de sus puertas para detener el paso del ángel de la muerte. Y dice la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia, déjeme buscarlo rápidamente, de cómo el ángel de la muerte llegó haciendo estragos, no nada más en las personas. Aquí esto me llama mucho la atención. Lea usted todo el capítulo 11 de Éxodo porque está muy corto, tiene nada más 10 versículos, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Y habrá gran clamor en el versículo 6. Nomás le voy a leer estas dos. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, escuche usted muy bien, ni un perro moverá su lengua para que sepas que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Por qué dice aquí? ¿Qué quiere decir Dios? Ni un perro moverá su lengua. Bueno, déjeme decirle que en Egipto todavía hoy en día, ¿verdad? Tienen por ahí sus deidades en el Museo del Cairo. Tienen al Anubis, el dios perro. Tiene cuerpo de hombre y cabeza de perro. Anubis. Supuestamente ese es el dios que conduce a los que mueren hacia, hacia sus aposentos y protege, ¿verdad? Supuestamente. Horus es el primogénito de Osiris e Isis, quien es respetado como un niño. Pero Osiris es el dios de la muerte y el perro es como el guardián. ¿Sí me explico? O sea, fíjese nada más cómo cada deidad va siendo derrocada por Dios, ¿verdad? Dijimos que esta plaga estuvo dirigida, bueno, le voy a explicar un poco más. Esta plaga estuvo dirigida hacia 3 deidades principales. Isis, una de las diosas más importantes de la mitología egipcia, ya que su enfoque principal era la maternidad y velar por los enfermos. Osiris, dios de la muerte y protector de los fallecidos y Horus, el primogénito de Osiris e Isis, quien es representado como un niño. Es una familia de dioses, son 3 dioses, pero aparte el guardián, el que guiaba a los muertos, era Anubis. Este dios o guardián, bueno, pues lo hemos a lo mejor visto por ahí retratado que tiene cuerpo de hombre y cabeza de perro, ¿verdad? Está muy relacionado
íntimamente con el mundo de los muertos en el antiguo Egipto. Era adorado desde antiguo como guardián y señor de la necrópolis. Anubis terminó desempeñando un destacado papel en el arte de la momificación. Todo lo relacionado como guardián de las tumbas asociado con la muerte y la vida después de esta. Decían, yo ya en alguna ocasión le había yo explicado que yo estuve hace muchos años, estuve cubriendo una, estuve cubriendo una exposición, muchísimos años hace ya. Estuve yo cubriendo una exposición que vino del Cairo, aquí al Paso, Texas, y explicaban todo eso, ¿verdad? De este guardián de la muerte y todo, que era representado como una cabeza de perro, chacal, algo así. Y cuando Dios habla de lo que yo acabo de leerle en las Sagradas Escrituras, que ningún perro, cuando Dios dio instrucciones, que de Israel su pueblo, ningún perro movería la lengua. Y esto no es místico, no es para que usted, sí es cierto, no, esto es una realidad bíblica. Usted ha escuchado, bueno, al menos cuando yo era niña, que ya llovió, tronó y relampagueó. Yo me acuerdo que decían allá en mi tierra, decían cuando aullaba un perro en la noche, decían, por ahí hay un muerto por ahí. O sea, como que estos animales, al igual que otros, pero principalmente los perros, como que son muy sensibles al ángel de la muerte. Son muy sensibles a los espíritus, los perros. Y siempre, y si vemos, podemos hacer un estudio sobre esto. Los perros en la Biblia, que lamen como perro, que Jezabel fue comida por los perros, etcétera, etcétera, sabemos que son los que, como cuando está presente, estamos hablando de perros espirituales, ¿eh? No estamos hablando ahorita porque mucha gente dice, es que yo soy rescatista, no, eso nada tiene que ver, pero de todos modos, aunque sea rescatista de animal, de perros, de todos modos los perros son muy sensibles al mundo espiritual, ¿ok? Entonces Dios sabía que al momento de pasar el ángel de la muerte, estos iban a empezar a aullar. Pero en Egipto, allá con los egipcios, no con los israelitas. ¿Sí lo entendió bien? Volvemos a leerlo, si no hubo un entendimiento, ¿verdad? Pero aquí dice, versículos 6 y 7 del libro de Éxodo. Dice, habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Claro que sí. Dios hace diferencia entre sus hijos, entre quienes hemos decidido seguirle y obedecerle, a los que no quieren nada con él. Así de simple. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre el impío, sobre el injusto. ¿Por qué? Porque es gente que no se quiere someter a la autoridad de Dios ni quiere aceptar el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y aquí vemos también una obra profética importantísima. En la muerte de los corderos con los que pintaron el dintel o el marco de las puertas los israelitas para que el ángel de la muerte pasara de largo y no llegara y no mató a ningún israelita ni sus animales, ni un perrito movió la lengua, aun y cuando pudo haber visto que pasó allá lejos el ángel de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo estamos bajo la protección del Dios Todopoderoso, del que tiene control de la vida y de la muerte. ¿Que no me voy a morir yo no he dicho eso. Por supuesto que sí, pero como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que muy diferente es la muerte del justo a la muerte del impío. Muy diferente. Y lo dice la palabra, no lo dice Norma. Hago aclaraciones así. Puede buscarlo en la Biblia. Y aquí lo vemos.
¿Qué es lo que nos cubre ahora de la muerte? No nada más de la muerte física, de la muerte espiritual. ¿Cuántas veces hemos estado usted y yo en peligro y Dios con su infinito poder inmediatamente nos saca de aquel problema? Porque ya todo lo que a usted y a mí nos pase como hijos e hijas, ya dependemos de Dios. Ya dependemos de Dios, ya no dependemos del enemigo, dependemos de Dios. Así que el día que estemos usted y yo ya en la presencia del Dios Todopoderoso será porque hasta ahí llegó ya nuestro tiempo aquí en esta tierra, pero no porque el enemigo nos venga a quitar la vida, arrebatar la vida. Claro que no. Y aquí está más. Si usted tiene la sangre de Jesucristo en su corazón, usted va a ser libre de la muerte espiritual. ¿Qué tipo de muerte? Mucha gente hoy en día vive sin Cristo y vive con depresiones, con ansiedades, vive con rencores, con frustraciones, con amarguras, con enfermedades, cuando el Señor dice, venid todos los que estéis cansados, que yo os haré descansar. Qué bueno que tenemos a Jesús, ya no necesitamos matar ningún cordero para pintar nuestros corazones, las puertas de los dinteles de nuestro corazón. Ya no tenemos que hacer eso porque Cristo ya derramó su sangre en esa cruz del Calvario. Y Él nos ha dado vida eterna juntamente con Él. Así que este día yo le invito, ¿verdad? Yo le invito para que usted haga una oración y diga, Señor Jesucristo, yo te recibo este día como mi único y suficiente Salvador. Que tu sangre preciosa me lave de todos mis pecados y que empiece este momento una relación eterna contigo, Jesús. Yo sé que tú me proteges, yo sé que tú me limpias y me traes restauración a mi cuerpo, a mi alma y a mi espíritu, Señor. Gracias, Padre. ¿Qué dice la Biblia? Porque el pago del pecado es muerte, pero no nada más la muerte física, o sea, la muerte espiritual, la muerte en la cual usted y yo no nos sentimos sin esperanza, amargados, no sé, sin sueños, sin visión, nada. Eso es estar muerto en vida. Mucha gente que se suicida, ¿por qué cree que lo hace? Porque no tienen nada, no tienen esperanzas, no tienen sabiduría, no tienen el amor de Dios en sus corazones. Eso representaba esa sangre de esos corderos inmolados en los tiempos en los cuales Dios dejó caer esa plaga. Y hoy usted y yo estamos en una posición hermosa. ¿Aceptamos o no aceptamos a Jesús? Yo ya lo acepté. Yo estoy en una posición hermosa porque tengo quien me defienda, quien me proteja, quien me restaure, quien lleve por mí esas situaciones que me hacen sentir muchas veces triste, preocupada. Digo, no, 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 todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendito sea el Señor. Entonces esta plaga ya fue lo último que le pudo haber pasado a Faraón. Y qué tremendo, yo se lo puedo decir, qué tremendo. Cuando nosotros como seres humanos, hemos perdido un hijo. Cuando hemos perdido un hijo, como mi caso, yo le puedo decir, yo tuve caídas y créame lo que no me volvieron a quedar ganas. Caídas espirituales y desgraciadamente al paso del tiempo mi hijo fallece. De una manera que dice usted, bueno, ¿cómo pasó esto? Pues pasó. Y yo pienso que es tremendo cuando nosotros nos atrevemos a desafiar al Dios Todopoderoso. ¿Que Dios castiga? No. Dios es un Dios de oportunidades. Él no castiga. Te da oportunidades y si tú y yo no entendemos, pues Él va a tener que actuar porque Él está sentado en su trono de justicia. A mí Dios no me debe nada. Yo le debo todo y hágase su santa y perfecta voluntad. Es lo que yo le puedo decir. Así que con todo mi corazón en este día yo le digo
que si usted está pasando por situaciones difíciles y no quiere usted entender que Dios le está dando una oportunidad, es mejor que lo haga. Hágalo, se lo digo con todo el corazón. Y espero que esta clase sea de gran bendición, que sea de gran ayuda, porque ese es el propósito, subir estas clases para que usted las comparta, compárteselas a todo mundo, para que algo de lo que estamos hablando de las Sagradas Escrituras les quede en el corazón a esas personas que no conocen. Que Dios le bendiga grandemente y estaremos en la próxima clase platicando sin duda, comentando de otro tema, usted y yo. Que el Señor le guarde y gracias, Padre, por todas tus bendiciones y gracias porque ya nos diste a Jesucristo, porque es nuestro único y suficiente Salvador y quien pelea nuestras batallas. A Él sea toda la gloria, todo el honor, toda la honra y toda la alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Jesucristo porque tomó mi lugar en esa cruz. Y bendito sea el Espíritu Santo que cada día sigue mostrándome la condición de mi corazón para regenerarme, para restaurarme cada día. Yo le bendigo. Y muchas gracias, por haberme acompañado.